Muy buenos días a todos. En primer lugar quiero agradecer a Gonzalo esta invitación que me hizo, que me honra tanto. Yo creo que en la vida uno necesita raíces, y para mí las raíces están en este lugar, ¿no? Yo me fui, emigré a Chile en el año 69, durante el Cordobazo, y desarrollé toda mi vida profesional en Chile, pero ciertamente que mi corazón reformista lo tuve acá y lo dejé acá, y lo mantuve a través del tiempo. Así que cuando me tocó presentar el libro que hice sobre la reforma del 18, hace 2 años, fue más o menos, 3 años, volver a esta casa para mí fue algo extraordinario, un simbolismo y un cariño, reencontrarme con muchos de mis viejos amigos y realmente poder estar acá. Yo quiero decirles que en mi trayectoria universitaria me tocó vivir la experiencia de la reforma como secretario del Partido Reformista de Medicina y después de la directiva nacional, con algunos compañeros que hoy no están, que desaparecieron: Eduardo Garat, Enrique Panconi de La Plata, Eduardo de Rosario. Me tocó estar con Moró también en esa época, eran otras épocas. Y yo quiero aclarar que yo no pertenecía a la franja de los radicales, en esa época no eran los radicales todavía los dueños de la franja, era la franja de varios grupos. Y a nosotros nos miraban con cara rara, éramos los anarquistas del grupo, éramos una mezcla media especial, pero había de todo, había todo tipo de cosas. Digo esto no porque yo tengo mucho cariño por los radicales, yo vivía en un departamento con Martín Iría, así que tuve mucha oportunidad de conocer a don Arturo y para mí fue una experiencia muy linda y tengo mucho cariño por ello. Pero no era mi sentimiento ideológico del momento y por eso lo digo, porque yo siento que hoy el Franja Morada tiene una fortaleza enorme y responde a un pensamiento ideológico también muy importante para el país. Dicho todo esto, quiero aclararles que en mi experiencia en Chile me tocó vivir el gobierno de Allende. Conocí la reforma universitaria chilena como era en ese momento, efectivamente, que se demoró algunos años en llegar a Chile la reforma. Fue muy distinta a lo que ocurrió acá. Chile fue uno de los países que no se incorporó en el 18 al proceso latinoamericano. Y cuando se dio curiosamente con un impulso muy grande de la Universidad Católica en Chile. Y junto con esto era Chile y recuperaron el gobierno tripartito, recuperaron una autonomía diferente, la libertad de cátedra y una serie de cosas que en Argentina ya era parte de la política natural, ¿no es cierto?, de la historia de las universidades. O sea, Chile tuvo un proceso distinto. Lamentablemente, muy poco tiempo después vino el golpe militar. Yo pertenecía al Partido Socialista en Chile y tuve que emigrar por razones ideológicas. Primero me fui a Canadá y después estuve en Estados Unidos. Y volví a Chile en el año 80 después de aburrirme de esperar que Pinochet cayera. Y me tocó participar en la recuperación también de la Universidad de Chile. Teníamos un movimiento académico que hicimos una actividad muy importante, con mucho temor, pero en una época de mucho susto, y que finalmente significó la caída de un rector que se llamaba Federici, que había puesto Pinochet y que fue, yo creo, el comienzo de la caída de Pinochet. Eso me significó la exoneración de la Universidad de Chile, pero por suerte fueron pocos meses, 4 meses después me reincorporaron nuevamente. Así que esa es un poco mi trayectoria. Lo que les voy a contar es lo que ha pasado con el movimiento estudiantil. Esto que ha tenido tanto impacto, ¿no es cierto?, el año pasado, por las movilizaciones que llevaron a cabo los estudiantes chilenos y que se proyectaron prácticamente en muchas partes del mundo. Pero esto tiene una historia. Eso no parte del año pasado. Y esa historia parte con un gobierno militar tremendamente represivo como el de Pinochet, pero que además impuso un cambio ideológico muy significativo en el país. O sea, Pinochet junto con la dictadura trajo el neoliberalismo a Chile y lo impuso en forma muy férrea. Yo diría que en cierta medida cambió la mentalidad de los chilenos, lamentablemente. Y este neoliberalismo impuesto por la dictadura militar se dio en todos los ámbitos, se dio en el ámbito de la educación, se dio en el ámbito de la salud, en el ámbito de la previsión, en las leyes laborales, en todo lo que el neoliberalismo, digamos, imponía como filosofía, ¿no es cierto?, para el desarrollo de un país. Y debo decirlo con mucha pena que cuando recuperamos la democracia en Chile en el año 90, los gobiernos que siguieron, digamos, a la dictadura, a pesar de que fue una democracia bastante tutelada, con Pinochet de comandante en jefe del ejército, lo cual, digamos, no permitía hacer muchas acciones, digamos, que fueran contradictorias con el sistema que le había impuesto. Pero de todas maneras, ¿no es cierto?, tuvimos después un presidente, el primer presidente socialista después de Allende, que fue Ricardo Lagos. Pero debo confesar de que de alguna manera los partidos de la Concertación se acomodaron muy bien
con las leyes del neoliberalismo. Porque era cómodo, digamos, no tener que hacerse cargo de la educación pública, era cómodo no tener que hacerse cargo de la salud pública. Era mejor, digamos, establecer este Estado subsidiario que dejar que otros se hicieran cargo. Y yo creo que, de alguna manera, la izquierda en Chile fue cómplice en gran parte de lo que pasó con las universidades y en parte con lo que pasa actualmente. Recordarles que durante la democracia en Chile, con el gobierno de Allende, había 7 universidades en el país, entre las cuales la Universidad de Chile tenía sede prácticamente en 10 partes a lo largo de todo Chile. En el año 81 Pinochet cambia la ley universitaria, transforma la Universidad de Chile en un montón de subsedes y cada una autónoma, y da paso libre a la creación de universidades privadas. Y de 100 universidades que tenía el país pasa a tener 62 universidades, de las cuales, digamos, son alrededor de 15 universidades públicas y el resto son todas universidades privadas. Este cambio brutal que tuvo, digamos, el proceso universitario tuvo obviamente un gran impacto en todo el desarrollo de la educación en Chile. Y estas universidades privadas que se crearon en gran parte por razones ideológicas, o sea, el Opus Dei creó su propia universidad, hubo varias universidades de la Iglesia, ¿no es cierto? La católica ya existía del año 88, del año 1888, pero esto genera un proceso dentro de Chile muy importante, o sea, la educación pública pasa a un segundo plano, solamente un 25% de los estudiantes chilenos estaban en universidades públicas, el 75% de los estantes en universidades privadas, lo cual, digamos, genera un balance muy desigual. Entonces, cualquier acción que se diera en beneficio de la universidad pública chocaba contra los intereses, ¿no es cierto?, de estas universidades privadas, donde había capitales, incluso extranjeros, digamos, haciéndose cargo de estas universidades, y donde, debo decirle con mucha pena, muchos políticos de la concertación, que era el gobierno, entre comillas, de izquierda, eran dueños también de algunas de estas universidades privadas. O sea, se generó en Chile un conflicto muy grande en términos de qué es lo que uno esperaba de la universidad pública. Y el tema de la universidad pública dejó de ser un tema. ¿Por qué? Porque empezaron, como en el fondo el gobierno empezó a restringir los fondos para la educación pública en Chile, empezaron a cobrar aranceles para los estudiantes. Y a poco andar, los aranceles que estaban cobrando las universidades públicas eran casi equivalentes a los aranceles que estaban cobrando las universidades privadas. Entonces, la verdad que el límite de lo que separaba una universidad pública de una universidad privada era casi inexistente. ¿Por qué? Porque no había, digamos, una participación activa de toda la comunidad universitaria en el gobierno de la universidad. O sea, hubo una ley en Chile, ¿no es cierto?, durante la concertación que prohibió la participación de los estudiantes en las directivas universitarias, ¿cierto? Una ley que obviamente incluía también a los funcionarios, no tenían ninguna posibilidad. O sea, los estudiantes en Chile no tienen ninguna opción, no podían elegir sus autoridades, no podían participar activamente, participaban en las comisiones de curso, en las decisiones académicas específicas, pero nunca podían tomar ninguna decisión sobre lo que estaba pasando en la universidad. Y su voz se transmitía a través de la movilización, ¿no es cierto?, de los documentos, pero nunca en una acción activa de participación. Eso es parte de la historia, porque hay que entender por qué los estudiantes chilenos hoy están protestando, por qué no lo hicieron antes, lo hicieron. Curiosamente, la primera movilización importante en Chile en el año 2006 la hicieron los estudiantes secundarios, y la hicieron porque los estudiantes secundarios se daban cuenta de que les fueron quitando una serie de beneficios, y fue por razones económicas, les quitaron el pase que tenían para transportarse en bus gratuitamente por la ciudad, les aumentaron el valor de la prueba de selección universitaria, la PSU, que tenían que dar ese año, le subieron casi el doble el valor, el costo. Entonces, esos motivos económicos movilizaron a los estudiantes secundarios y generaron una actividad, ¿no es cierto?, en el gobierno de Michelle Bachelet, gobierno de izquierda, presidenta socialista de Chile. Generaron, digamos, en ese momento una movilización histórica en Chile. Se sumaron después los estudiantes universitarios, se sumaron algunos sindicatos, y eso significó lo que se conoció la revolución de los pingüinos, ¿no es cierto?, porque era por el atuendo que tenían los estudiantes que tienen en Chile, que tienen un traje azul, ¿no es cierto?, con el cuello blanco, con la camisa blanca, y les da este aspecto de pingüino. Esta revolución fue la primera movilización importante de los estudiantes en Chile. Y esto es muy significativo, porque esos estudiantes secundarios son los que están hoy en la universidad. O sea, los que en el 2006 hicieron la movilización son los que en el 2011 marcharon como universitarios. Ahora, esto también tiene una historia. En Chile hubo elecciones, ¿no es cierto?, en el año 2010. Se elige por primera vez en 20 años un gobierno de derecha, ¿no es cierto?, el gobierno de Sebastián Piñera. E
inmediatamente de elegido ocurre este terremoto horroroso en el sur con maremoto que generó, ¿no es cierto?, una tragedia enorme para Chile. Esto tuvo un impacto social muy grande, o sea, un impacto que tuvo repercusiones en todos los ámbitos y que prácticamente paralizó la actividad del país, que no estuviera centrada en rescatar el país de lo que había ocurrido. Cualquier intención de hacer movilizaciones o actividades universitarias era prácticamente imposible. Estaban todos los esfuerzos centrados, trabajos voluntarios, actividades que hacían los estudiantes en los lugares donde había sido afectado más el país. Por lo tanto, el 2010, como dirían habitualmente los estudiantes, pasó piola para el gobierno, no pasó absolutamente nada en Chile. Pero, digamos, las razones que llevaron a la movilización 2011 ya existían. O sea, los conflictos en la universidad, los problemas económicos que tenían las familias fue muy grande. El 2011 parte con un fenómeno que en Chile no había existido nunca, que eran las movilizaciones populares a todo nivel. En Chile se ha dado un fenómeno que excede, digamos, incluso por fuera de los partidos políticos, se han producido movimientos, ¿no es cierto?, muy significativos de ciudadanos en defensa de sus intereses. Primer movimiento, un movimiento ecologista en contra de las represas del sur de Chile, el Hidroalcén, en la Patagonia. Segundo movimiento, en Punta Arenas, en la zona más austral de Chile, por la suba del precio del gas, que era con lo que se calefacciona y con lo que se genera la industria en Punta Arenas. Tercer movimiento, un movimiento de los homosexuales en Chile para recuperar los derechos igualitarios para todos los ciudadanos. Estos movimientos generaron gran cantidad de actividad en el país y mostraron de que había algo nuevo, algo estaba pasando, que no tenía que ver ni con los partidos políticos, ni con ninguna, ni siquiera con las ONG, sino que eran movimientos que a través de las redes sociales, a través de Facebook, de Twitter, digamos, se generaban rápidamente información y movilizaban 20, 30, 40.000 personas en una marcha. Y estamos hablando de un país que, a partir de que ganó la derecha, no hay un solo medio de prensa que no sea de la derecha, ni uno. El único medio de prensa que había durante el gobierno de la Concertación era el Canal Nacional. Subió el gobierno de derecha y pasó a ser el dueño del Canal Nacional. Todos los canales de televisión son de derecha, toda la prensa, o sea, partiendo por el Mercurio, que es el diario más tradicional, y el resto de los diarios son todos de derecha, o sea, no hay un solo medio. Y a pesar de eso, y a pesar de que los medios de prensa de derecha ocultaron permanentemente las actividades que se hacían en el país, a través de los medios sociales se logró movilizar a la gente. Y ocurre la primera acción, la primera movilización de los estudiantes que reclamaban ¿qué cosa? Reclamaban aumento de los fondos para las universidades públicas, que era un tema. Yo en ese momento era prorector de la universidad y la verdad que los fondos que nos daban eran muy escasos. O sea, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Vergonzosamente, las autoridades de las universidades públicas subíamos los aranceles. O sea, para poder pagar a los académicos los sueldos y a los funcionarios no nos queda otra alternativa que subir los aranceles. Por lo tanto, los estudiantes conscientes de esa situación plantearon un aumento de los fondos fijos, ¿no es cierto?, para las universidades públicas. Segunda cosa, ¿no es cierto?, pidieron, digamos, restricciones en el desarrollo de estas universidades privadas y sobre todo fin al lucro de las universidades privadas. Lo que ocurre en Chile es casi una burla. Por ley, las universidades privadas no pueden tener fines de lucro. Hay una ley que dice que las universidades privadas que se crean no pueden tener fines de lucro. ¿Qué es lo que hacen las universidades privadas? Junto con crearla, al lado, forman una sociedad inmobiliaria. Los mismos dueños. Entonces, esa sociedad inmobiliaria es la dueña de todos los edificios de las universidades privadas. Entonces, le alquilan los edificios a la universidad. Entonces, la universidad no tiene fines de lucro, la universidad pierde plata. Y los alquileres se los fija la sociedad inmobiliaria. Entonces, el negocio del lucro lo hacen a través de esta sociedad inmobiliaria. Y eso lo sabe todo el mundo. Eso no es una cosa, no es un juego raro. Es un juego abierto de todo el mundo, y todo el mundo conoce esta cosa. Bueno, los estudiantes empezaron a plantear que eso era una cosa inmoral, ¿no es cierto?, que se estaba justificando un lucro que era desmedido, porque obviamente se le estaba... Y además tenía que ver con la calidad. Porque lamentablemente, a pesar de que en Chile aumentó a 1 millón el número de universitarios, de 250.000, y alguien podría decir que es fantástico, ¿cómo voy a estar en contra yo de un sistema que me cuadriplica el número de personas que tienen acceso a la educación universitaria? Pero ¿de qué universidad, de qué educación universitaria estamos hablando? ¿Qué pasa con estos estudiantes? En Chile existe un fenómeno distinto al resto de América Latina. En América Latina las universidades forman una pirámide. En la base están las públicas, bien, mal, regular, pero están las públicas. En todos los países, en Brasil, en Colombia, en Perú, las universidades públicas son, en Argentina, ¿no es cierto?, representan
probablemente el sector mayoritario, donde hay un mayor número de alumnos. Y estas universidades, digamos, son gratuitas en cierta medida, en casi todas, ¿no es cierto? Y después en la punta de la pirámide están las privadas, que hay en todas partes, ¿no es cierto? Estas privadas son elitistas, como ocurre acá en Argentina, son las que cobran aranceles más caros, pero son la punta de la pirámide. En Chile es al revés, es una pirámide invertida. La punta de la pirámide, ¿no es cierto?, son las universidades públicas, donde la gente que entra de manera muy elitista, porque hay una prueba de selección universitaria donde se ingresan por puntaje. ¿Y quiénes son los que tienen los mejores puntajes? Los alumnos que salen de los colegios privados, ¿no es cierto?, que pertenecen a las clases medias y medias altas, que son el sector, digamos, más pudiente de la sociedad chilena. Los que reciben una educación pública en colegios, en las poblaciones más pobres, tienen muy mal puntaje, no tienen ninguna posibilidad de acceder a las universidades públicas. Yo les cuento un caso concreto. Yo, cuando era decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, el 60% de mis estudiantes venían de colegios privados, 60% en la universidad pública. El problema que tenía yo con los estudiantes que venían a protestar, no protestaban porque no tenían participación en el gobierno universitario, no protestaban porque no sentían de que la universidad representara los intereses populares, protestaban porque no tenían estacionamiento. Yo no tenía estacionamiento para todos los autos privados que ellos venían todas las mañanas llegando a la universidad. Esa era la realidad de esta universidad pública. Universidad como la Universidad de Chile, lo cierto que tenía 168 años de historia. Entonces, en Chile, ¿qué ocurre? Se produce este fenómeno y todo el sector más pobre, digamos, de familias de origen clase media, media baja, con unos esfuerzos enormes, sacan crédito en los bancos para mandar sus hijos a las universidades. Se empeñan a 15 años para pagar una carrera. ¿Y qué ocurre? El 75% de esos estudiantes abandona el tercer año de su carrera, porque la familia no puede seguir pagando. Entonces hay una deserción en estas universidades privadas que es realmente escandalosa. O sea, les venden la ilusión a los jóvenes de que van a tener derecho a un título universitario que les va a cambiar la vida. Y resulta que después, a poco que la familia se empeña y saca un crédito, ¿no es cierto?, se dan cuenta de que eso no va a ocurrir. Y terminan además graduándose en carreras mal preparadas, carreras que son, digamos, un poco de fantasía, con muy poco acceso laboral a los que llegan. O sea, Chile sigue siendo un país elitista donde los que tienen acceso a las buenas posiciones de trabajo son los hijos de los que tuvieron alguna vez recursos para tener empresas y para tener facilidades de trabajo. Créanme que para un hijo de la clase obrera que se recibe de ingeniero comercial, llegar a un banco privado como ingeniero comercial es muy difícil. Entonces, esta ilusión de la educación superior que se les vendió en Chile a través del sistema neoliberal es algo de que de golpe la sociedad se dio cuenta. ¿Y qué pasó en el año 2011? Se vuelven a hacer los planteos que ya habían hecho los estudiantes en otras oportunidades. Plantean, ¿no es cierto?, la necesidad de que la enseñanza sea gratis. Gratuidad en la enseñanza. Esto, visto desde la perspectiva del gobierno, es casi un pecado. O sea, plantear gratuidad de la educación en Chile, y se usaron todos los argumentos que usa el neoliberalismo. Eso no puede ser, porque es un engaño. La educación gratuita perjudica a los sectores más populares, porque ellos son los que pagan impuestos y en el fondo sus hijos no llegan a la universidad. Entonces, los sectores populares están financiando, ¿no es cierto?, están financiando la educación de las clases medias y de las clases medias altas. Bueno, esa falacia, porque en el fondo es una falacia, si uno le da una interpretación de solamente económica a lo que es la educación, puede ser que sea cierto en alguna medida, pero no representa, cuando uno le da a la educación el valor de un valor primario en cualquier sociedad desarrollada, ¿no es cierto?, como un factor cultural y de desarrollo individual y de la sociedad, eso no es cierto. Bueno, en Chile eso pasó a ser un paradigma. Casi que los estudiantes no se atrevían a plantear que la educación tenía que ser gratuita. ¿Qué es lo que hicieron los estudiantes? Plantearon, bueno, si nos van a dar crédito universitario, denle crédito a sectores mayores de la sociedad, a los que pertenecen a una clase media un poquito más alta. Entonces, en Chile se habla de quintiles. Entonces, se le daba crédito primero a los 2 quintiles más bajos. Entonces, los estudiantes pelearon para que subieran los créditos a los 4 quintiles. Y después a todos los quintiles. Bueno, esto tuvo un montón de movidas, ¿no es cierto? Fue uno de los planteos que llevó a los estudiantes a movilizarse de forma más activa. Incorporó también a los estudiantes de las universidades privadas, que se dieron cuenta de que no podían seguir sosteniendo sus estudios.
Y por primera vez, junto con la marcha de los estudiantes, participaron los padres de los estudiantes. O sea, las movilizaciones en Chile se dieron junto con los estudiantes, los padres, porque los padres tomaron conciencia de que ellos estaban siendo engañados, que se los había involucrado en un sistema educativo falso, ¿no es cierto?, de mala calidad, carísimo, ¿no es cierto?, que no podía sostener económicamente. Más allá de las ambiciones y los deseos que todo padre tiene para hacer estudiar a un hijo, piensen que en Chile un obrero calificado, ¿no es cierto?, gana $1000 de sueldo. Y el arancel de muchas de estas universidades privadas mensuales era $900. Si esa familia además tenía, ¿no es cierto?, más de un hijo en la universidad, que era esperable, ¿cómo hacía para financiar estos hijos en la universidad? Con que sacaba un crédito a 20 años. Entonces este muchacho tenía que pensar que el día que se recibiera de algo, lo que fuera, iba a tener que pagar un crédito por el resto más o menos de su vida. Entonces, esa fue una de las grandes causas de la movilización estudiantil. Primero, ¿no es cierto?, los estudiantes empezaron a exigir gratuidad en la enseñanza. Yo después les voy a leer una frase que dijo Piñera a propósito de esos planteos. Segundo punto, aumentar los recursos para las universidades públicas. O sea, porque las universidades públicas, ¿qué fondos reciben? Reciben un aporte fiscal directo, que es un fondo establecido casi histórico que se mantiene en el tiempo, y otro que se llama fiscal indirecto, que tiene que ver, como le dicen los chilenos, la marraqueta es el pan en Chile, es como el pan común. La marraqueta, los estudiantes que llegan con la marraqueta debajo del brazo, o sea, aquellos que tuvieron un buen puntaje en la prueba de selección universitaria, el Estado les da un bono que llevan a la universidad a la que van a estudiar. Entonces, parte de los ingresos de esa universidad vienen de ese bono que reciben. Mientras más estudiantes con mejores promedios reciben esa universidad, más recursos reciben. Pero eso también es válido para las privadas, ojo, ese bono no es solamente para las públicas, sino que también para las universidades privadas. Entonces los estudiantes rechazaban ese aporte. Ellos decían, las universidades públicas tienen que recibir suficientes recursos, ¿no es cierto?, para permitir su desarrollo al margen de los promedios que reciben. Segundo, los estudiantes deben recibir una beca completa de sus estudios, o sea, la educación debe pasar a ser gratuita. Tercero, terminar con el lucro, terminar con esta farsa, ¿no es cierto?, con estas sociedades inmobiliarias que son las que están, digamos, amparando el lucro. Piensen ustedes, en Chile hay un grupo que se llama The Lawrence International Society, que es un grupo americano de inversiones en universidades en el mundo, que cotiza en la bolsa de Nueva York. Y ese Lawrence International es el dueño de dos de las más importantes universidades de Chile. La Universidad de las Américas, que tiene 60.000 alumnos, y la Universidad Andrés Bello, que tiene 58.000 alumnos. Mi pregunta es, ¿qué viene a hacer un grupo económico de Estados Unidos? ¿Qué viene a hacer, no sé, beneficencia al país? ¿O viene a tener un negocio? Porque ellos, mientras más alumnos se incorporan, en la bolsa suben las acciones. Y esa es la inversión que ellos están haciendo en Chile. Y estoy hablando de este grupo, hay otros grupos privados más. Toda la derecha pinochetista, digamos, se acomodó en muchas de estas universidades privadas, la Universidad del Desarrollo, la Universidad de San Sebastián, todas son universidades manejadas por pinochetistas, digamos, que fueron partes activas, ministros del gobierno de Pinochet, gente incluso vinculada con temas de los derechos humanos, rectores, decanos, ¿cierto?, miembros del directorio de estas universidades, y siguen siendo. Y todas ellas con fines de lucro, obviamente, todos ellos además haciendo un pingüe negocio con la educación superior universitaria. Y todo esto además se vio incrementado porque este neoliberalismo claramente no lo inventamos en América Latina. Esta es una historia que viene de muchas partes del mundo. El Banco Mundial, en los 90, que inició una avanzada tremenda en América Latina, ¿no es cierto?, para efectivamente poner las cosas en su lugar, terminar con esto de estas universidades públicas que costaban mucha plata al Estado, ¿no es cierto?, que no había cómo financiarlas, y ellos empezaron a dar ciertos créditos con condiciones. Y se establecieron en Chile unos programas que se llamaban los MESE. Primero eran para educación secundaria y primaria y después los MESE Sub para la educación superior. Estos aportes económicos que se daban en fondos del Banco Mundial venían con una explicación muy clara. Si nosotros les damos esto, pero ustedes tienen que ser contra el rendimiento. O sea, nosotros queremos universidades eficientes, claras. O sea, no aceptamos que esto de que la gratuidad, o sea, ustedes cobran porque hay que cobrar, pero además tienen que dar calidad y esta calidad se refleja en mejorías. Como no tenemos fondos del Estado para darle, le damos este crédito a través del MESESUB y con esto hacemos bibliotecas, con esto hacemos salas de clase y eso fue el MESESUB.
Y la gente lo tomó como que era un beneficio del Estado, pero no es cierto. El Estado recibió fondos del Banco Mundial que tenía que devolver en un plazo, ¿no es cierto?, bajo ciertas condiciones. Y esto pasó a ser de alguna manera una llave del desarrollo de muchas universidades. Se construyeron muchas bibliotecas, se construyeron muchos laboratorios, pero con fondos del Banco Mundial, que había que repagarlos en algún momento y con condiciones ideológicas muy claras. O sea, en la Universidad de Chile la ideología pasó a ser un tema crítico. O sea, si yo llegara y les contara ya lo que es la reforma universitaria en su visión, en su desarrollo, en su historia, y tratar de proyectarlo en una universidad chilena de hoy, me mirarían con cara de loco. El señor realmente de qué está hablando. Nosotros estamos atrás de la eficiencia, estamos preocupados de los rankings. En Chile están todos preocupados de los rankings. A ver si salimos segundo en este ranking, si salimos tercero, cuántas publicaciones ISI tenemos, si las publicaciones ISI realmente van a tener impacto o no. El impacto social que tenga la universidad no les importa. O sea, ¿de qué manera esto llega? Por ejemplo, les cuento, un estudiante que venga de una población de la zona periférica de Chile que estudia en un colegio técnico, tiene un 1% de posibilidad de ingresar a una universidad pública. 1%. ¿Por qué? Porque el puntaje que va a obtener va a estar muy por debajo. Medicina de la Universidad de Chile, de la que yo era decano, tenía capacidad para 160 alumnos. 160 alumnos. Usted comprenderá que esos 160 alumnos pertenecían a un sector muy... Por ahí aparecía uno de Antofagasta, de una universidad, de un colegio público que había sido... Estos genios que aparecen en alguna parte, pero era un caso, 2 casos por allá, 3 casos. Pero la mayoría eran de los colegios privados, ¿no es cierto?, del Opus Dei, algunos, otros de los colegios católicos, otros de colegios, digamos, que eran de muy alto costo. Y todos eran los que yo recibía como alumnos en esta universidad pública, que yo les tenía que enseñar cómo hacer solidaridad y desarrollo popular en un país. Esa es la realidad de Chile. Ahora, este movimiento universitario por primera vez pone las cosas arriba de la mesa. Dice, el año pasado nosotros no queremos eso. Nosotros queremos una universidad pública real. Queremos apoyar el desarrollo del país a través de la universidad pública. Las universidades públicas son las que venden los valores de la democracia, del pluralismo, del laicismo. Nosotros no queremos universidades católicas que estén acá transmitiendo las ideas, ¿no es cierto?, de un sector de este país. Queremos una universidad que transmita los intereses republicanos, básicamente. Una universidad republicana. Ese fue lo que llevaron los estudiantes como bandera. Y ciertamente que a esto los estudiantes secundarios se sumaron también, porque ellos tenían una reivindicación que venía de la época de los pingüinos, que era terminar con la municipalización de la educación secundaria, que es un tema muy importante. Eso fue lo que hizo Pinochet con los colegios. ¿Qué es lo que hizo? Terminó con la educación pública manejada por el ministerio y le entregó a cada municipalidad la responsabilidad de sus colegios. Fantástico, descentralizó. Pero ¿qué pasó? Que el que vivía en Vitacura, en el barrio Las Condes, tenía unos colegios públicos que eran maravillosos, buenos profesores. En cambio, el que vivía en La Pincoya, en una población muy pobre, colegios pésimos, de muy mala calidad, mala infraestructura, ¿no es cierto?, mal desarrollo, malos profesores, con malos sueldos. Entonces la inequidad a ese nivel era horrorosa. Y los estudiantes dijeron, terminemos con la municipalización, volvamos a un Estado educador, responsable, que Chile tiene una tradición histórica. Los gobiernos radicales de los años 60 y 50 en Chile, que eran gobiernos manejados por... En Chile la masonería ha tenido siempre una relevancia muy importante. La masonería jugó un rol muy importante en la educación del país. La Universidad de Chile siempre tuvo rectores masones. Y la educación también de los colegios en esos años estaba manejada por la masonería. Pero había un compromiso de la educación del Estado con el país, tremendo. Y eso permitió la evolución y el avance histórico del país. Entonces los estudiantes volvieron a reivindicar eso. Queremos un Estado educador. Queremos que el Estado se haga cargo de la educación secundaria, no la municipalidad. Entonces se sumaron también ellos al movimiento y esto generó obviamente una movilización que fue creciendo. Partieron 10.000 estudiantes, a las próximas manifestaciones de 25, el gobierno reprimía, castigaba, pegaba, al próximo 50.000 y llegaron a haber 150.000 estudiantes en la calle, junto con sus padres, junto con sindicatos de educadores, ¿no es cierto?, junto con los profesores que se sumaron también. Y fue un movimiento realmente muy trascendente. Esto le significó la caída a 2 ministros del gobierno de Piñera, hasta que subió el último a fines de año, ¿sí? Y significó además poner arriba de la mesa, como dicen allá mucho, el tema de la educación pública. Por primera vez en Chile se empezó a debatir el tema de la educación pública. Queremos una educación pública de calidad, queremos efectivamente
que se acabe el lucro en estas universidades privadas. Queremos terminar con la estafa de la educación superior que no le garantiza ningún desarrollo social a nadie, porque estos muchachos, fuera de empeñar a su familia, terminan con un título que no lo pueden utilizar. Creo que sí. Y eso fue lo que ocurrió en definitiva, ¿no es cierto? En ese momento salieron como grandes temas. Ahora déjeme que yo le quería decir, ¿qué es lo que piensa el gobierno? ¿Qué es lo que piensa el señor Piñera, que es el presidente del país? El señor Piñera, frente al tema de gratuidad, ¿no?, dice lo siguiente: la educación gratuita es un atentado a la libertad y la equidad. Partimos con eso, o sea, ya si yo digo eso, ¿qué más voy a decir? Entonces, dice lo siguiente: requerimos sin duda en esta sociedad moderna una mucho mayor interconexión entre el mundo de la educación y el mundo de la empresa, porque la educación cumple un doble propósito: es un bien de consumo. ¿Se dan cuenta ustedes lo grave que un presidente de la República diga de que la educación es un bien de consumo? Significa conocer más, entender mejor, tener más cultura, poder aprovechar mejor los instrumentos y las oportunidades de la vida para la realización plena y personal de las personas, totalmente individualista. O sea, usted va, le damos un título, usted sale, va a ganar buena plata, en fin. Pero también dice, la educación tiene un componente de inversión. O sea, fuera de todo, ¿no es cierto?, no solamente es un bien de consumo, sino que es un componente de inversión. Y termina diciendo, nada es gratis en la vida, ¿no es cierto? Alguien tiene que pagar. Entonces, ¿de qué me viene a hablar de gratuidad? Nada es gratis, alguien tiene que pagar. Y después, en otra parte, dice, la educación es un instrumento para potenciar nuestras capacidades y habilidades productivas. Esa es la educación universitaria. Entonces, usted comprenderá que frente a esos conceptos, ¿no es cierto?, frente a esa visión de universidad, digamos, ¿cómo puede un movimiento estudiantil producir un cambio tan sustantivo? Porque yo creo que el movimiento estudiantil chileno tuvo mucho éxito en términos de ponerse en la vitrina, de darse a conocer como que había un problema en Chile con la educación serio. Un problema que no existía en el resto de América Latina. Chile es el único país de América Latina que tiene universidades públicas pagadas. El único. No hay ningún otro país realmente. Hay otros que cobran ciertas cosas, pero la verdad es que Chile es el único. Entonces, eso que se pone en evidencia y que desmistifica esta imagen de Chile, el país jaguar, el país que es todo macanudo, que toda la gente está muy bien, ¿no es cierto? Estamos vendiendo una imagen de un país ya casi desarrollado, pero dentro del país una inequidad tremenda, ¿no es cierto?, una injusticia enorme, ¿no es cierto?, un sector de gente, de población que tiene muy pocas posibilidades de poder alcanzar un grado universitario que le permita un avance social en su propio desarrollo, incluso de él y de su familia. Entonces, eso es lo que ocurrió un poco en Chile. Ahora, ciertamente que tuvimos mucha suerte, porque la presidenta que fue elegida de la Federación de Estudiantes, yo los conocía a todos a ellos, porque yo como prorector tenía mucho acceso y participaba activamente con ellos en debates y cosas. Pero apareció esta niña Camila, que era estupenda. Y esto ciertamente que fue un factor muy contribuyente a la imagen del movimiento estudiantil. Porque fuera de que era muy buena moza y muy linda, era muy inteligente. Y una mujer realmente capaz de transmitir un mensaje muy potente. Camila era una mujer del Partido Comunista, muy militante, muy activa, de padres comunistas, ¿no es cierto? Y se transformó un poco en la emisaria, ¿no es cierto?, en la embajadora para todo el mundo de lo que era este movimiento chileno. O sea, en el mundo a veces los movimientos ocurren con fenómenos especiales que ayudan y contribuyen, digamos, al desarrollo. Pero curiosamente, para que vean lo que son los estudiantes, lo que son ustedes, la próxima elección que hubo no se imaginaba que la Camila iba a ganar por muerte. Perdió la elección. Y perdió la elección porque a los estudiantes no les gustaba que fuera una persona con tanta visibilidad, que viajara en business a Brasil, y que le invitaran a Francia, o sea, como que se burocratizó, digamos, para no decir, se aburguesó demasiado. Y esto no fue bien visto por los estudiantes, que le hicieron perder la elección. Sigue siendo la vicepresidenta del movimiento, pero aún ya no es lo mismo. Ahora, dentro de esta movilización de los estudiantes, ¿qué es lo que han alcanzado con la movilización de estudiantes? Prácticamente no le alcanzó nada. Lo que ha hecho el gobierno por presión, ¿qué es? Bajar los intereses de los créditos universitarios. Bajaron de 6, primero a 4 y ahora están en 2%. Y le quitaron a los bancos la tuición sobre los créditos. Entonces ahora la familia, en vez de deber a los bancos, le deben al Estado. Pero le siguen debiendo. La familia firma pagaré, esos pagarés los tiene que pagar en algún momento, si no los demanda la justicia. Entonces lo que han hecho, digamos, ellos es cambiar, digamos, el acreedor. El deudor sigue igual, pero al señor al que le deben, el banco ahora es
crearon una superintendencia de educación superior que se supone que va a velar por el tema del lucro. Pero yo lo veo un imposible, porque son tantos los intereses creados en estas universidades privadas, son tantos los capitales que están invertidos, que yo no me imagino cómo van a hacer para controlar de que la gente no siga teniendo, ¿no es cierto?, empresas inmobiliarias, que le siga alquilando las cosas a la universidad. Esa parte a mí lo veo difícil. Se le dio mucho énfasis a la acreditación de las instituciones universitarias, que es otra farsa, porque los institutos de acreditación son privados. Entonces negocian las escuelas o las facultades con la agencia de acreditación, les pagan para que los acrediten. Yo me imagino que si yo a alguien le estoy vendiendo un producto, no lo puedo tratar mal, lo tengo que tratar bien. Entonces las presiones para que no, en Chile la acreditación es de 1 a 6 años, entonces le dan todo y dicen, no me dé 2, pues deme 3, porque yo resulta que... Entonces la otra facultad de la otra universidad tiene 3, ¿cómo me dan 2 a mí? Entonces se ha generado un sistema perverso de acreditación, ¿no es cierto?, que no garantiza calidad de nada, y esa es la verdad. Y acaba de ocurrir una catástrofe ahí, que afortunadamente ocurrió porque puso en evidencia todo, esta es la punta del iceberg de este conflicto, que es una universidad que se llama Del Mar, privada, que descubrieron que no le pagaba ni a los profesores, no le pagaba la previsión tampoco a los funcionarios, y que se habían gastado la plata de la universidad en otras cosas. Entonces los estudiantes están en este momento a punto de cerrar la universidad, y la pregunta es, ¿qué van a hacer esos 30.000 estudiantes que quedan sin universidad? ¿Quién los va a acoger? ¿Quién se va a hacer cargo de esas familias que han estado gastando años por años plata, ¿no es cierto?, para que estos muchachos salgan con un título universitario? O sea, la crisis de la universidad en Chile sigue totalmente vigente. En mayo hubo, porque pasa lo que pasa con todos los movimientos universitarios. Yo voy a recordar, nosotros compartíamos, cuando yo vivía acá, yo vivía en la calle Santa Rosa, íbamos a tomar café al Gringo Batelino, ahí en la esquina del frente de la maternidad, y al lado estaba la parrillada de Pepino, que nos fiaba todos los meses. Y nos sentábamos a comer parrillada ahí con todos los muchachos de la franja, de Pepino, y venía el Gringo Tosco habitualmente, venía como Orfino, venía con Albert, creo que se llama. Y se juntaban ellos. No nos daban mucha bola, porque nos veían como unos chicos ahí que eran más o menos, pero hablábamos de vez en cuando con el Gringo. Y el Gringo, a mí me decían banana en eso, porque siempre me decían, mira banana, ustedes no van a hacer nunca la revolución, porque ustedes dan plata todos los meses, los viejos, así que ustedes no van a hacer nunca la revolución. Tenía razón, nosotros, los estudiantes solos no pueden hacer la revolución, esa es una realidad. O sea, los estudiantes son yo diría, un factor de cambio muy importante, ¿no es cierto? Y yo creo que este sueño histórico de la Unión Obrera Estudiantil es real. O sea, el Cordobazo se dio porque se dio esa Unión Obrera Estudiantil. Si no, no hubiera ocurrido lo que fue el Cordobazo, ciertamente. Entonces yo creo que en Chile, ¿qué ocurrió? El movimiento estudiantil tuvo un pico. Llegó un momento que se movilizaron 150.000 personas y que las encuestas daban, mientras Piñera caía en popularidad un 26% de gobierno, en las encuestas le daban al movimiento estudiantil un 85% de apoyo. Una cosa insólita en Chile, realmente. Pero bueno, llegó a fin de año, les dieron la oportunidad de recuperar los cursos a los estudiantes, se metieron a estudiar para recuperar, no perder el año, ¿no es cierto? Los únicos que perdieron año fueron los estudiantes secundarios, porque también le dieron la oportunidad de recuperar y hubo un porcentaje altísimo que dijeron no, nosotros no aceptamos esta migaja del gobierno de recuperar, nosotros vamos a repetir el año. Fue increíble, una cosa histórica. Pero los estudiantes universitarios recuperaron y cayó de nuevo todo el movimiento, nombraron un nuevo ministro, lo cual cambió el escenario, pusieron un hombre técnico, que es un neoliberal, pero que es un hombre que sabe de educación, sabe. Y yo diría que el movimiento bajó, pero ya tuvimos en mayo 2 marchas, muy potentes, nadie esperaba que en una había como 70.000 estudiantes y en otra había como 80.000 estudiantes, muy potentes, y por primera vez el gobierno no reprimió. Entonces no hubo este tema de los encapuchados, esta excusa de acusar, ¿no es cierto?, a los estudiantes de generar todos estos conflictos con destrucción de propiedad privada. No, esto fue muy pacífico, porque los estudiantes nunca pretendieron romper nada para hacer su movilización. Muchos de estos encapuchados eran lumpen, ¿no es cierto?, y muchos de estos eran policías. Agarraron a 2 o 3 que se descubrió que eran policías que estaban infiltrados en el movimiento y que se encargaban de romper cosas, digamos, para generar este momento. El 28 de este mes hay un paro. El 28 de junio hay un paro con movilización que yo tengo la impresión de que va a ser muy fuerte. Creo que hay... ¿Por qué? Porque por primera vez se han incorporado a la Confederación
de estudiantes universitarios chilenos las universidades privadas. Hay varias universidades privadas entre las que yo en este momento, yo me fui de la Universidad de Chile, estoy en una privada, pero que es sin fines de lucro y que es realmente laica, que se llama Diego Portales, y es una universidad, digamos, que tiene efectivamente una fundación que reinvierte sus productos, ¿no es cierto?, y que es muy pluralista y que permite todas las visiones. Bueno, mis alumnos se incorporaron a la Confederación. El presidente de mis alumnos es del Partido Comunista, es muy activo. Yo he tenido a la Camila en varias conferencias ahí en la universidad. Y creo que eso va a significar un incremento muy fuerte en la fuerza que van a tener los estudiantes este año. Yo tengo la sensación, lamentablemente la oposición al gobierno de derecha es muy mala. La Concertación, como tiene tantas penas que pagar, tiene un tejado de vidrio tremendo, y ellos en 20 años de gobierno fueron incapaces de recuperar la educación pública en Chile, porque es la verdad. El Partido Socialista fue incapaz de recuperar la educación pública. Fue cómplice, digamos, del desarrollo de la universidad privada. O sea, en el fondo todo lo que está pasando, digamos, si el gobierno de la Concertación hubiera asumido, digamos, con honestidad y con fuerza la defensa de la educación pública, hoy tendríamos otra situación. Pero no fue así. Ahora yo espero que si la Bachelet, que probablemente va a ser la próxima presidenta de Chile, se compromete en su programa a recuperar las universidades públicas, recuperar la educación pública como todos esperamos, ¿no es cierto?, vamos a tener un cambio sustancial en el proceso chileno. Así que yo lo que quería decir con esto y para terminar es que el proceso no ha terminado, el proceso sigue. Y yo creo que este año vamos a tener de nuevo movilizaciones. Es difícil tener la bola de cristal, uno no sabe la evolución que pueden tener los movimientos. A veces los movimientos dependen de cosas muy inesperadas, ¿cierto? Algo que ocurre, por ahí mataron por equivocación a un estudiante y eso generó una movilización mayor. Pero estamos en Chile también en un año de elecciones municipales, lo cual le va a bajar un poco va a dirigir un poco la atención en esa dirección. Pero yo tengo la esperanza y la ilusión de que la lucha de los estudiantes universitarios chilenos no se va a detener y que al menos van a poder, no sé si van a alcanzar la gratuidad, yo lo veo difícil, pero al menos digamos que esto que muchas veces se discutió que era un arancel diferenciado, donde el que tenía recursos eventualmente pagara a la universidad, pero el que no tenía tuviera no solamente aranceles gratis, sino tuviera una beca, porque ese es el otro tema, ¿no es cierto? Entonces yo tengo esperanza de que los estudiantes alcancen algunos de sus objetivos. Y lo otro que no se discutió tanto, que yo no quise hacer mención, la recuperación del derecho de los estudiantes a participar en el gobierno universitario. Ese es un tema que ellos lo han puesto arriba de la mesa. No es el tema más fuerte, no es el tema más fuerte. Se generó, este tema de cogobierno en Chile pasó a ser un pecado. La gente cuando habla de cogobierno dice, ¿qué quieren ustedes? ¿Manejar la universidad? O sea, hay un temor a que los estudiantes manejen políticamente la universidad. Yo diría que ahora eso se ha ido atenuando y yo tengo esperanza que efectivamente en la Universidad de Chile nosotros creamos un Senado universitario donde los estudiantes tienen participación, eligen ellos un porcentaje y tienen derecho a voto. Pero ese Senado es una cosa, yo diría, es un complemento que no representa el poder real. El poder real está en la Rectoría y en el Consejo Superior, y la esperanza es que los estudiantes universitarios tengan participación en la elección de sus autoridades, ¿no es cierto?, y también en el gobierno universitario, porque de alguna manera, con el ejemplo que dieron el año pasado en su lucha, demostraron que son responsables, que son inteligentes y que quieren una universidad mejor para todos. Eso es lo que les quería contar.